se han ido. El hospital es muy importante poder calcular a qué valor se acerca una función, sobre todo cuando el número que se quiere, al que se está averiguando no pertenece al dominio, ¿no? Y otras veces sí pertenece al dominio, pero nos da indeterminado. Entonces, la regla del hospital, ya hemos visto también la historia de la regla del hospital, era un alumno de Bernoulli, un alumno aventajado de Bernoulli, y se iba copiando todo lo que hacían en la clase. Él tenía su librito de apuntes y fue el primero que publicó su librito de apuntes, su texto que era de su profesor Bernoulli en realidad. Entonces, para los Bernoulli era una familia de 7, 8 que eran todos académicos. Y como Bernoulli parece que no se preocupó nunca de hacer suyo esto que era, el desarrollo era de él, él quedó después con el nombre del que hizo el primer texto de cálculo, que fue el señor L'Hopital. Entonces, para las formas, casi todas las formas indeterminadas se puede aplicar la regla del L'Hopital. Empieza 0 partido por 0, infinito partido por infinito. Hay algunas otras que hay que modificar la forma original para poderla aplicar con la regla del L'Hopital. Porque la regla del L'Hopital básicamente está pensada o se ha desarrollado para 0 partido por 0. Y las otras hay que modificarlas, ¿no? Entonces, se refiere a límites de un cociente, f partido por g cuando x tiende a, que nos da 0 partido por 0. Entonces, ¿cómo se puede calcular eso? No vamos a volver a la teoría, pueden mirarla con calma, pero dice si el límite es igual a la razón de sus derivadas, f' de a partido por g' de a. Esa es la primera regla del L'Hopital, pero la segunda ya es un poco más completa. Dice el límite de f partido por g cuando x tiende a es igual al límite de f' partido por g' cuando x tiende a a. O sea que el límite del cociente es igual al límite de las derivadas del cociente. Aquí no hay que derivar como un cociente, sino que se deriva el numerador, se deriva el denominador y se calcula el límite. Entonces esto, aquí por ejemplo, de aquí abajo, el ejemplo 2, calcular dice el límite cuando x tiende a 0 de la raíz de 1 más x menos 1 menos x medios partido por x al cuadrado. Aquí en el numerador nos da, cuando reemplazamos x igual 0, nos da la raíz de 1, que es 1, menos 1, 0, y partir menos 0 medios, 0. Y en denominador también 0, nos da entonces 0 partido por 0. Entonces, para aplicarla al L'Hopital, derivamos el numerador, que va a ser 1 partido por 2 veces la raíz, o 1 más x elevado a menos 1 medio, la derivada de la raíz de 1 más x. Y menos 1 medio, que es la derivada de x medios. La derivada de 1 es 0. Y abajo, la derivada del denominador es 2x. Entonces, evaluado en x igual a 0, cuando x se acerca a 0, arriba va 1, 1 medio menos 1 medio, partido 1 medio menos 1 medio, porque aquí es 0, ¿no es cierto? Entonces, es 1 elevado a menos 1 medio, es 1, y da 1 medio menos 1 medio igual a 0, dividido por 2 por 0, 0. Entonces sigue dando 0 partido por 0, y entonces, como ese es un límite igual que el original, que da 0 partido por 0, se puede seguir aplicando el L'Hopital. Entonces se vuelve a aplicar el L'Hopital, y aquí se tiene 1 medio por la derivada de 1 más x elevada a menos 1 medio, va a ser menos 1 medio por 1 más x elevada a menos 3 medios, una potencia.
y la derivada de menos 1 medio es 0. Y abajo va a ser la derivada de 2x, es 2. Entonces, el límite de esta nueva expresión, cuando x se acerca a 0, es menos 1/4 partido por 2, que es menos 1/8. Piense entonces, hacer esto con los trucos algebraicos habría sido bastante complicado. Entonces, el L'Hopital nos ayuda a arreglar las cosas muy rápidamente. Aquí también seno, límite de seno de x partido por x al cuadrado. Cuando x se acerca a 0 por el lado de positivo, por el lado derecho, entonces el seno de 0 es 0 y 0 al cuadrado es 0. Entonces va a dar 0 partido por 0, se aplica al L'Hopital, y entonces este límite va a ser igual al límite de sus derivadas. La derivada del seno es el coseno y la derivada de x al cuadrado es 2x. Entonces ahora el coseno de 0 da 1 partido por 2 veces 0, da 1 partido por 0. Y esto entonces es más infinito, ¿no? Porque es por 0 positivo, a través de valores positivos, entonces es 0 positivo abajo y arriba va a ser 1. No importa por dónde se acerque, el coseno de 0 es 1. Entonces va a ser 1 partido por 0 más, y es más infinito. Este mismo límite, acercándose por la izquierda, va a dar, se puede copiar hasta aquí, igualito, ¿no? Porque da 0 partido por 0, y aquí se copia, y para evaluar esto, como es 0 por el lado izquierdo, desde la izquierda, el coseno de 0 siempre es 1, pero ahora 2x se acerca a 0, pero a 0 menos, es por la izquierda. Entonces va a ser más entre menos, va a dar menos infinito. Entonces este límite, cuando x tiende a 0, no existe, ¿no? Porque por la derecha da más infinito y por la izquierda da menos infinito. Para otras formas indeterminadas, la infinito partido por infinito se puede aplicar inmediatamente el L'Hopital tal cual, no hay ningún problema. En su segunda forma, que es la más general y que nos sirve entonces, la derivada del cociente de dos funciones es igual el límite del cociente de dos funciones es igual al límite del cociente de sus derivadas, ¿no? Y esto se puede aplicar cuantas veces sea necesario, cuantas veces continúe dando, ya sea 0 partido por 0 o infinito partido por infinito. La A puede ser finita o infinita, o sea que puede ser un límite del infinito también, igual que en el caso 0 partido por 0. También puede ser un extremo del intervalo y del teorema 2. Entonces, ejemplo 4, calcular el límite de la secante de x partido por 1 más tangente de x cuando x se acerca a pi medios. Aquí la secante es 1 partido por el coseno, ¿no? 1 partido por el coseno, y el coseno de pi medios, coseno de 90 vale 0, y aquí pi medios vale infinito. Claro, la secante vale 1 partido por 0, el coseno vale 0 y la secante es 1 partido por 0, quedaría infinito. Entonces este límite da infinito partido por infinito, que es indeterminado. Entonces, para calcular el límite, se hace lo siguiente. Aquí, como resulta que en pi medios ninguna de estas funciones existe. Tangente de pi medios no existe, ¿no? Porque se acerca ya sea a más infinito o a menos infinito, y el coseno es 1 partido por el coseno, pero va a ser también más o menos infinito, de manera que para calcular si realmente existe este límite,
hay que calcular los laterales. ¿No? Dice, ambos numerador y denominador son discontinuos en medios. Entonces se analizan los límites laterales. Por la izquierda, acercándose por la izquierda a pi medios, ya sabemos que da infinito partido por infinito, y se calcula entonces la derivada, el límite de la derivada del numerador partido por la derivada del denominador, y la derivada de secante es secante por tangente, y la derivada de tangente, de 1 más tangente, es secante al cuadrado. Entonces esto se lo puede simplificar antes de calcular por segunda vez el límite. Se puede simplificar esta secante con esta secante y queda tangente partido por secante. Ahora, entonces quedaría el límite de tangente partido por secante. Pero eso se puede simplificar. Aquí no se podía simplificar porque es 1 más tangente. En cambio, aquí podemos reemplazar la tangente seno partido por coseno y la secante 1 partido por coseno. Entonces se simplifican los dos denominadores y nos queda el seno. Entonces, el límite de esta función es igual al límite del seno. De x cuando x se acerca a pi medios por izquierda. Aquí el seno de 90 grados, acercándonos por la izquierda, por la derecha, igual da 1. Entonces, el valor al que se acerca a esta función es 1 cuando nos acercamos por la izquierda. Por la derecha da no infinito partido por infinito, sino menos infinito partido por menos infinito, ya que si nos acercamos a la tangente por pi medios más, pues desde la derecha nos va a dar menos infinito, y el coseno también, 1 partido por 0 negativo. Entonces, sin embargo, se puede aplicar exactamente igual L'Hopital. La derivada va a ser igual al límite de la derivada del numerador partido por la derivada del denominador, y esto se puede simplificar de manera que va a ser la derivada, el límite del seno de x cuando x se acerca a 1. Y eso no importa que sea por la izquierda o por la derecha, da 1. De manera que este límite da 1. Entonces, calcular esto por haciendo algunos, como se llama, algunos trucos en el álgebra, llevaría mucho tiempo, y sin embargo aquí, a pesar de que hay que hacer laterales, sin embargo es muy sencillo. Aquí el logaritmo natural, límite del logaritmo natural de x partido por 2 veces la raíz de x. Esto también, cuando x se acerca a infinito, el límite del logaritmo natural es infinito, porque sigue creciendo. Y abajo, el límite de la raíz sigue creciendo, va a ser infinito partido por infinito. Entonces, como da infinito partido por infinito, el valor al que se acerca esto es igual al valor al que se acercan sus derivadas, el cociente de sus derivadas. Entonces, la derivada de logaritmo natural es 1 partido por x, y la derivada de raíz es 1 partido por 2 veces la raíz de x, ¿no? El 2 con el medio se va, y queda 1 partido por raíz de x. Entonces, esto, antes de calcular de nuevo límite, se puede simplificar. Esta raíz va al numerador y este x queda en el denominador. Entonces va a ser, si se simplifica, va a ser 1 partido por la raíz. Y el límite de 1 partido por la raíz es 0, ¿no? Porque la raíz es x elevado a 1 medio. Y tenemos un teorema que dice que el límite de 1 partido por x elevado a r, cuando r es mayor que 0, cuando x tiende a infinito, más infinito es igual a 0. Para las formas indeterminadas, infinito por 0, podríamos decir así, sin ninguna
sin ningún deseo de que en realidad tenga validez matemática, pero esto también son indeterminaciones. Cero por infinito, ¿cuál es más grande? Bueno, como son límites, depende de dónde provenga el infinito y de dónde provenga el cero. Y aquí también depende de dónde provenga el infinito y el otro. Entonces lo que se hace es, se realizan transformaciones algebraicas. Entonces aquí, de nuevo, volvemos a las transformaciones algebraicas, pero no para resolver el límite, sino para llevarlo a la forma cero partido por cero o infinito partido por infinito. Y una vez que está en esa forma, aplicamos de nuevo al L'Hopital. Aquí, por ejemplo, el límite de x por seno de 1 partido por x, este producto, da, cuando x tiende a infinito, el límite de un producto es igual al producto de los límites. Este límite de x cuando x tiende a infinito es infinito. Y de 1 partido por x, cuando x tiende a infinito, es el límite de 0. El seno de 0 es 0. Entonces, este límite va a ser infinito por 0. Y para calcular se puede hacer h igual 1 partido por x, sustitución de variable. Entonces, h partido por x, entonces ya no sería aquí el límite de x, sino el límite de 1 partido por h, por el seno de h. ¿Sí? Y cuando x tiende a infinito, h tiende a 0. 1 partido por infinito va a ser 0, ¿no? También por el mismo teorema, x elevado a 1. Cuando x tiende a infinito, eso tiende a 0. Entonces, en lugar de calcular el límite cuando x tiende a infinito, calculamos el límite cuando h tiende a 0 por la derecha, ¿no? Porque esto va a ser un 0 más. Va a ser un 0 más, ya que x tiende a más infinito, ¿no? Entonces va a ser un 0 más. Y aquí entonces, cuando sea h tiende a un 0 más, 1 partido por h por seno de h. Entonces, esto lo reescribimos porque aquí sigue siendo todavía, cuando es 1 partido por 0, va a dar infinito, infinito por 0, igual que antes. Entonces, para poder aplicar L'Hopital, escribimos seno de h partido por h. Entonces ya no, la función ya no es 1 partido por h, sino que es h en el denominador. Y entonces va a ser ahora seno de h cuando h tiende a 0 es 0 y h cuando h tiende a 0 es 0. O sea que ahora ya no es infinito por 0, sino que es 0 partido por 0. Y entonces a esto le aplicamos L'Hopital y va a ser entonces, como es 0 partido por 0, va a ser igual a valor al que tiende la derivada del seno, que es coseno de h, partido por la derivada de h, que es 1. Entonces, cuando x tiende a 0, el coseno de 0 tiende a 1. Este otro límite, cuando x tiende a menos infinito, es este mismo producto, pero hacia el otro lado. Aquí, cuando x tiende a menos infinito, va a ser menos infinito por 0. Aquí también esto va a ser igual, va a tender a 0. ¿No? Entonces van a dar igual, infinito por 0. Igual podemos hacer el cambio de variable. Igual podemos hacer igual, entonces resulta 1. Entonces pueden seguir mirando estos límites, pero son realmente interesantes, porque aquí, por ejemplo, da infinito cuando x tiende a 1, el logaritmo natural de 1
0 para infinito, el logaritmo natural de menos 1 partido por 1 menos 1 va a dar 0, va a dar infinito menos infinito. Y para poder aplicar el L'Hopital, entonces hacemos la secta. Y va a ser igual al límite de, aquí va a ser x menos 1 menos logaritmo natural de x dividido por x menos 1 por el logaritmo natural de x. Entonces esta es una nueva forma de escribir esta expresión. Y aquí nos da, cuando x se acerca a 1, da 1 menos 1, 0. Y el logaritmo natural de 1, que es 0. El numerador da 0 y el denominador va a ser 1 menos 1 va a dar 0. Por el logaritmo natural de 1, que es 0, entonces da siempre 0 partido por 0 y se puede aplicar L'Hopital ahora. Entonces la derivada del numerador va a ser 1 menos 1 partido por x. La derivada de x es 1, la derivada del logaritmo natural es 1 partido por x, y la derivada de menos 1 es 0. Y aquí es un producto. Entonces va a ser la derivada del primer factor por el segundo más el primer factor por la derivada del segundo. Aquí está el primer factor por la derivada del segundo, que es 1 partido por x, más el segundo factor por la derivada del primero, que es el logaritmo natural de x. Entonces, esta nueva expresión tiene también un límite, pero antes de calcular el límite, podemos simplificarla dividiendo aquí por x, va a ser x menos 1 en el numerador, y dividiendo aquí por x va a ser x menos 1 más x logaritmo natural de x, ¿sí? Y entonces, en lugar de tener una expresión de 4 pisos, tenemos una de 2. Aquí, cuando x se acerca a 1, tenemos en el numerador 1 menos 1. Y en el denominador vamos a tener aquí el logaritmo natural de 1 es 0. Si este término tiende a 0, y aquí va a ser 1 menos 1, 0. Así que arriba va a ser 0 partido por 0. Entonces, como da 0 partido por 0, podemos aplicar de nuevo al L'Hopital y la derivada de x menos 1 da 1. Y aquí abajo la derivada de x da 1 más aquí de nuevo el producto. Fíjense que inclusive derivando un producto sale más sencillo, porque va a ser la derivada del primero, que es el logaritmo natural de x por el segundo, más el primero por la derivada del segundo, que va a ser 1 partido por x por 1 partido por x, y vale 1. Entonces sale x menos 1 más x logaritmo natural de x. Y aquí, entonces, la derivada va a ser la derivada de x es 1, la derivada de 1 es 0, pero esto es la derivada de este producto, que va a ser la derivada del primer factor, que es 1, por el logaritmo natural de x, esto, más el primer factor por la derivada del segundo, que va a ser 1 partido por x, o sea que va a ser x menos partido por x, que va a ser 1. Y entonces en el numerador vamos a tener 1, y abajo vamos a tener 2 más logaritmo natural de x. Cuando x se acerca a 1 va a dar 1 medio. Para formas indeterminadas, 1 elevado a infinito, 0 elevado a 0, infinito elevado a 0, se puede calcular sacando primero logaritmos y aplicando el L'Hopital a la nueva expresión, al logaritmo. Y una vez obtenido el límite, se nos vuelve a exponenciar. Entonces, aquí, si se va a calcular el límite de f de x cuando x tiende a
se saca el logaritmo de f de x, entonces se calcula el límite cuando x tiende a del logaritmo natural de f de x. Y si da n, entonces el límite de f de x cuando x tiende a a va a ser igual al límite de muy bien. Voy a terminar de ver. Hay algunas cosas, hay que estudiarlas despacito. Diferenciales, este tema no lo vamos a mirar, pero en realidad también es muy interesante, muy importante. Los diferenciales, hemos estado hablando de que hay la derivada y la diferencial. Diferencial se definen diferenciales para una función explícita. Se define el diferencial de x, que es cualquier número real distinto de cero. Y el diferencial de y, que se define en base a esta expresión, que sería de y igual a f' de x por dx. Entonces, no vamos a ver algunas cosas, las hemos visto aplicadas a otros temas parecidos, pero es bien interesante porque muchas veces en lugar de calcular delta y, calculamos de y, que es el diferencial de x. Pueden mirar esto, les va a interesar. También cómo calcular errores. Aquí se puede hacer el cálculo de errores mediante el diferencial de y. Si por algún caso fuéramos a tener tiempo, podríamos ver esto también, pero yo no dudo que nos dé. Es una pena porque en realidad es un tema también importante, los diferenciales, ¿no? Y entonces, igual que se hace una tabla de derivadas, se puede hacer una tabla de diferenciales. Por ejemplo, aquí hay algunas cuantas. La derivada de un múltiplo constante diferencial y la derivada de c por u va a ser igual a c por la derivada de u. La derivada de u más b, la derivada de u más o menos la derivada de b. La derivada de un producto de u por b, el diferencial de u por b va a ser u por el diferencial de b más b por el diferencial de u. ¿Sí? Esta la vamos a volver a ver cuando estemos viendo también integración. La derivada del cociente, el diferencial de un cociente en esta expresión. Regla de la constante, el diferencial de una constante es igual a 0. Regla de la potencia, diferencial de x elevado a n va a ser n por x elevado a n menos 1 por dx. Y el diferencial de x es igual a dx. Bueno, vamos a, ya que no estamos viendo eso, simplemente mostrar que lo pueden ver y lo pueden comprender. No es un tema difícil. Y vamos a pasar entonces a lo que debería ocuparnos ya hasta el final del curso, que es el tema último, el cálculo, que es la integración. En realidad son dos temas, ¿no? Un lado es un tema es el cálculo de antiderivadas y otro tema es el cálculo de áreas. Son dos temas que después por algunos teoremas del cálculo resultan que uno puede apoyarse en el otro, pero originalmente se trata de dos temas diferentes. Partimos nosotros por el cálculo de las antiderivadas y lo que se llama la integral indefinida. Aquí, hasta ahora, lo que hemos hecho en el cálculo es aprender a derivar.
Nos dan una función y nosotros derivamos. Nos dan una función implícita y nosotros la derivamos. Nos dan una función paramétrica y algunos la derivan, otros no. Pero en realidad sabemos derivar todo. Y la regla de la cadena hace que nosotros seamos imbatibles. O sea, no hay ninguna expresión que nos den que sea tan complicada que no se pueda derivar. Así que los que no derivaron ayer algunas expresiones es porque no han estudiado bien el regla de la cadena. Entonces ahora vamos a tomar el problema inverso. Nos dan la derivada y nosotros queremos encontrar ahora la función original, a la que le llamamos la antiderivada, ¿no? Entonces es el problema inverso. Nos dicen, a ver, f' de x vale 5. Entonces, ¿cuánto vale f de x? Entonces nosotros contestamos, si f' de x es 5, entonces quiere decir que f de x era 5x. ¿Por qué? Porque cuando yo derivo para obtener f', yo derivo esta expresión, me va a dar 5. La derivada de x de 5x va a ser igual a 5. Entonces, de esa manera, yo puedo saber que una antiderivada de f' de x igual a 5 es 5x. Y si me dicen que la derivada h' de u es 5 por u a la cuarta, ya yo voy pensando y digo, entonces, h de u tiene que ser u a la quinta. Claro, porque si nosotros derivamos u a la quinta, derivada de una potencia va a ser 5 por u a la cuarta. O sea que la antiderivada o una antiderivada de h' de u igual 5 u a la cuarta había sido u a la quinta. Y si g' de s es 6s, entonces ¿cuánto valía g de s? Entonces valía, aquí esto es 3s al cuadrado. Porque cuando derivamos 3s al cuadrado, nos da 3 por 2 por s elevado a 1. O sea que nos da 3 por 2 s, que es 6s. Entonces, en principio, esto es lo que nosotros queremos hacer. Aprender a calcular la antiderivada, porque en muchas situaciones no tenemos la función, sino que tenemos la derivada. Y tenemos que, no adivinar, pero tenemos que de alguna manera saber cuánto valía la función original. Decimos a veces la primitiva, la función primitiva, la original. Decimos también la antiderivada, es el nombre más correcto. Y sí, hay una nueva terminología y vamos a hablar entonces de la integral. ¿Ya? Pero entonces vamos a estudiar el problema inverso al que nos ha ocupado hasta ahora en el cálculo. Ya no queremos, dada la función, ya no queremos calcular su derivada, sino que dada la derivada queremos encontrar la función original, a lo cual le llamamos la integración. Entonces dice, esta operación para determinar la función original a partir de su derivada es la operación inversa de la diferenciación o derivación y recibe el nombre de antidiferenciación. Y el resultado es la antiderivada. Y definimos cómo es la antiderivada, definición de una antiderivada. Dice, una función f mayúscula se llama una antiderivada de una función f minúscula si para cualquier valor de x en el dominio de f minúscula resulta que la derivada de f mayúscula de x es igual a f de x. Entonces, si la derivada de f' de x, o sea que si f' mayúscula de x es igual a f de x, para cualquier valor de x en el dominio de la función f minúscula, entonces decimos que f mayúscula es una antiderivada de f minúscula.
¿Por qué? Porque la derivada de f mayúscula es igual a f minúscula. Si f de x es una antiderivada de f minúscula de x, entonces f de x más c, donde c es una constante cualquiera, también es una antiderivada de f de x. Por ejemplo, f mayúscula de x igual a x al cubo, g mayúscula de x igual a x al cubo más 7, h mayúscula de x igual a x al cubo menos 3 puntos. Son todas estas tres funciones, todas son antiderivadas de 3x al cuadrado. Porque si yo derivo f de x, calculo f' de x, va a dar 3x al cuadrado. Y si yo derivo g' de x, me va a dar 3x al cuadrado. Y si yo derivo h de x, me va a dar h' de x igual a 3x al cuadrado. O sea que en todos los casos me va a dar la misma derivada. O sea que estas funciones, estas antiderivadas, f, g y h, son antiderivadas, las tres son antiderivadas de esta misma función, 3x al cuadrado. Como se puede ver, todas las antiderivadas 3x al cuadrado tienen la forma de f de x más c. Esto quiere decir que, esto es muy importante, el proceso de antiderivación o antidiferenciación no nos proporciona una única función. Nosotros ya quisiéramos tener la función original, ¿no es cierto?, después de conocer su derivada, pero no es así. Entonces, ¿qué nos da? Nos da en realidad una familia de funciones, cada una diferente de todas las otras en una constante, que llamamos la constante de integración. O sea que si nos dan solo la derivada, ya no, ese tema lo vamos a ocupar más rapidito, y ya no podemos recuperar la función antigua, sino que solamente una parte de la función antigua, y entonces podemos decir ya es una de esta familia, pero no podemos decir cuál de las de la familia. Primero vamos a ver lo que es la notación para la antiderivada, porque tenemos que nombrarla de alguna manera y tenemos que poner una ecuación que nos dé una igualdad, ¿no? Porque hasta aquí está todo separado, digamos. Entonces, el proceso de antidiferenciación también se llama la integración y se denota por este símbolo que es una S estirada. Y decimos también es la integral indefinida. Entonces, este símbolo se llama integral. Y el símbolo, la integral de f de x por dx, se llama la integral indefinida de f de x. Y denota, se refiere a la familia de antiderivadas de f minúscula de x. Entonces, todas están representadas en este símbolo, la integral de f de x por dx. Es decir, que si f mayúscula de x' es igual a f minúscula de x para todo valor de x, entonces resulta que la integral de f de x por dx es igual a f mayúscula de x más constante. En que f de x se llama el integrando aquí. Esta va a ser la integral, dicho completo, sería la integral indefinida de quién, de f de x, que vamos a llamar el integrando. Y dx es el diferencial de x, el que ahorita hemos visto el tema, pero no hemos alcanzado a ver el capítulo de diferenciales. El diferencial de x indica respecto a qué variable se está calculando la antiderivada, ¿no? Pero el integrando es f de x. Entonces, f de x, f mayúscula de x más constante, se llama la integral de f de x por dx,
más una constante de integración. El diferencial de x de la integral indefinida identifica la variable de integración. O sea, claro, si dijera la integral de f de x por dx, y no dijera por dx, sino que dijera la integral de f de x por dz, tendríamos que integrar con respecto a la variable z. Eso es a lo que se refiere el hecho de que este diferencial nos indica respecto a qué variable vamos a integrar. Entonces, este símbolo, la integral de f de x por dx, quiere decir la antiderivada de f minúscula con respecto a x. Así como el símbolo de y en dx denota la derivada de y con respecto a x. Aquí sería la antiderivada de f con respecto a x. Entonces, esta notación, la notación, definición de la notación de integral para derivar. Entonces, la notación integral de f de x por dx igual f mayúscula de x más c, en que c es una constante arbitraria, significa que f es una antiderivada de f minúscula. Esto es que cuando derivamos, el lado derecho de esa ecuación nos da f' de x. Nos da f de x para todo valor de x en el dominio de f minúscula. Y aquí abajo nos dice la naturaleza inversa de las operaciones de integración y de diferenciación o derivación se puede simbolizar como sigue. La derivada de la integral nos da f de x, el integrando. La derivada de esta integral nos da el integrando. Si nosotros aquí derivamos esta integral, que es el miembro izquierda, nos va a dar f' de x más la derivada de c, que es 0. O sea que la derivada de esto nos va a dar f' de x. Pero f' de x es f minúscula de x, que es lo que dice aquí. Entonces, si nosotros derivamos algo que se integró, obtenemos el integral. Después de integrar, derivamos y obtenemos el integral. Pero al revés, si nosotros integramos una derivada, ¿qué obtenemos? Obtenemos también f de x minúscula más constante de integración. Entonces, eso es la integración, es la operación inversa de la diferenciación. Entonces, fíjense ustedes aquí. Entonces, de la primera ya hemos visto, ¿no? Que si nosotros derivamos lo que hemos integrado, nos va integrando. Ahora, si nosotros integramos esta derivada, la integral de esta derivada de f' de x va a ser f de x. ¿Sí? Pero más una constante porque hemos perdido algo al integrar, ¿no? Entonces ya nos sale una familia de funciones. Esta relación inversa entre integración y diferenciación nos permite obtener las fórmulas de integración directamente de las fórmulas de diferenciación. Claro, porque la una es la inversa a la otra. Si sabemos la una, tendríamos que saber la otra. De esa manera resulta el siguiente cuadro resumen. Las primeras reglas de antiderivación o de integración. La integral de una constante, la integral de k por dx, es igual a k por x más constante. La integral de k por dx y una constante por dx es igual a k por x más constante. Entonces, ¿cómo podemos nosotros comprobar que eso está bien? Derivamos la mano derecha, la derivada de k por x va a ser k, que es el integrante. Entonces, para
para comprobar una fórmula, otros derivados, porque se integró y obtenemos el integral. Aquí derivamos la integral, que es k por x más c, y al derivar obtenemos solamente k, que es el integral. Aquí regla del múltiplo constante, la integral de k veces f de x por dx es igual a k veces la integral de f de x por dx. Esto quiere decir que nosotros podemos, o que una constante puede pasar delante del proceso de integración sin ser cambiada. La integral de k por f de x es igual a k veces la integral de f de x. Eso lo vamos a usar todo el tiempo. Tercero, la regla de la suma. La integral de una suma o diferencia es igual a la suma o diferencia de las integrales. Esto simplemente dice que cuando queremos integrar una suma o diferencia, tenemos que hacerlo término a término, ¿no? Que no hay forma de integrar todo de una vez, ni que integrarse término a término. Y la última, que es la única práctica, o sea, la primera también es práctica, la integral de una constante es igual a c por x o k por x, más constante de x. Y la última, que es la regla de la potencia simple. ¿Cómo se integra x a la n? Por x. Entonces, la integral de x a la n, la potencia simple, por dx, es igual a x elevado a n más 1, dividido por n más 1, más constante de integración. ¿Será que es así? La integral de x a la n por dx es igual a x a la n más 1 dividido por n más 1, más constante. Claro, si nosotros derivamos esto ahora, va a ser 1 partido por n más 1 por n más 1 por x elevado a la n. Así sería, o sea que quedaría simplemente x elevado a la n. Quiere decir que la integral de x a la n por dx es x elevado a n más 1 partido por n más 1. Para cualquier valor de n, excepto menos 1, porque si n vale menos 1, tendríamos un denominador que es así 0, ¿no? Y eso no es posible. Entonces, para la regla de la potencia simple valen para cualquier valor de n menos para n igual menos 1. O sea que x elevado a menos 1 de x no se puede integrar con la regla de la potencia simple. Y la integral de x elevado a menos 1 es la integral de 1 partido por x por dx, que es lo mismo, ¿no es cierto? X elevado a menos 1. Sabemos qué es, ¿no? O sea que la derivada del logaritmo natural es 1 partido por x. O sea que esta es la integral de esto, es el logaritmo natural. Claro, como ya sabemos, ¿no? Entonces, cuando tenemos aquí el resultado, aquí sería igual al logaritmo natural, más constante. Entonces, cuando derivamos, obtenemos la derivada del logaritmo natural, que es 1 partido por x, más la constante, más la derivada de la constante, que vale 0. Muy bien, hacemos una pausa, ¿ya? Hacemos una pausa para que estiren los pies. Aquí mi reloj súper dice que yo tengo que levantarme y hacer una pausa. 5 a 10. Bien, volvemos. Yo me he tardado un poquito más de lo que prometí. Entonces, estas primeras
reglas de integración nos van a servir bastante, y hay la potencia que nosotros usamos todo el tiempo, ya pues sabemos integrar. La integral de x a la n por dx es x elevado a n más 1 partido por n más 1 más una constante de integración, donde n no puede ser menos 1. O sea, la integral de x a la menos 1 por dx no se puede tratar con esta fórmula, sino que la tratamos más bien como la integral de 1 partido por x por dx, y esta es la integral es igual al logaritmo natural de x. ¿Por qué? Porque la derivada del logaritmo natural de x es 1 partido por x, más una constante de integración. En principio, como son operaciones inversas, si nosotros sabemos derivar bien, deberíamos saber integrar bien también, ¿no? Porque es muy sencillo, o sea que agarramos la tabla de las derivadas y las volcamos y las convertimos en integrales, porque la una es la inversa de la otra, operación inversa de la otra. La cosa no es tan sencilla, pero sí. En realidad de lo que se trata es de reconocer de que cuando uno tiene el integrando, el trabajo de integración consiste en reconocer de qué función viene ese integrando, ¿no? ¿Cuál era la función primitiva, la original? La antiderivada, o sea que si nosotros reconocemos ya no hay problema, se integra muy fácilmente. Pero como eso no es tan fácil, o sea, uno primero tiene que tener cierta experiencia derivando. Así que si ustedes todavía no han agarrado mucha experiencia y necesitarían saber un poco más de derivar, sigan derivando, porque eso nunca está de más. Sigan derivando y para que se vuelvan unos especialistas en derivar cualquier cosa. Y pueden buscar ahí las funciones que he dado para derivar ayer, están todas ahí, en los cuadernillos. En los cuadernillos del 46, 47, no sé cuál es, pero por ahí están. En todo caso, vamos a aprender nosotros métodos de integración. Métodos de integración que consisten en realidad en cambiarle la forma al integrando de manera que nos ayude a reconocer de dónde viene, cuál es la primitiva, la antiderivada. ¿Ya? En eso consisten los métodos de integración, ayudarnos a reconocer de dónde viene. Y por otro lado, digamos, hay algunas veces que algunas funciones no tienen primitiva. O sea que no podemos integrar de forma exacta. Problemita. Ejemplo 1, evaluación de integrales indefinidas. Integramos. ¿Cómo se calcula la integral de 4x por dx? Como la existencia de múltiplos constantes, este es el múltiplo de x, múltiplo constante de x a la x, tiende a producir constantes compuestas que de todas maneras no se conocen. Finalmente se reemplaza todo por una nueva constante equivalente a la constante de integración. Esto, téngalo siempre muy presente, se refiere a que después de integrar siempre debe aparecer una constante más la constante de integración, más la constante de integración. Ahora, si nosotros aquí integramos dos partes, la integral de f más la integral de g, entonces al integrar la integral de f nos debería ser más una constante de integración, y para la integral de g nos daría otra constante, o sea que la respuesta debiera tener más C1 y más C2, o más C1 y menos C2, como igual. Pero en realidad nosotros no conocemos ni C1, ni C2, ni C. Entonces, ¿para qué tener cosas desconocidas mezcladas entre medio? No se requiere. Entonces, simplemente al final de todo el trabajo ponemos más una constante de integración. ¿Está bien? De eso es lo que dice este párrafo aquí. Entonces, aquí para
Para evaluar esta integral tendríamos que pasar el 4 hacia afuera y esto sería igual a 4 veces la integral de x por dx, ¿no? 4 veces la integral de x por dx. 4 veces la integral de x por dx. Y la integral de x por dx sería la integral de una potencia con n igual a 1, ¿no? Entonces sería la integral de x por dx, sería 4 veces la integral de x por dx, y la integral de x por dx sería x elevado a n más 1, que es 1 más 1, partido por 1 más 1. O sea que sería 4 por x al cuadrado partido por 2, más la constante de integración. 4 por x al cuadrado partido por 2, más la constante de integración, eso es 2x al cuadrado, más constante de integración. Aquí dice, igual que antes, para poder hacernos la vida fácil, tenemos que reescribir. Es importante aprender a reescribir tanto en la derivación como en la integración. Aquí, por ejemplo, un cociente, no sabemos cómo se integra un cociente. Lo hemos visto, aquí no hay ninguno de los casos básicos que sea un cociente. Sin embargo, esto lo podemos integrar nosotros. Si escribimos el integrando, lo escribimos como x elevado a menos 5. Esto sí es una potencia, porque n puede ser cualquier número distinto de menos 1. Entonces, para la integral sería x menos 5 más 1 dividido por menos 5 más 1, ¿no? O, si quieren hacerlo ya directamente, menos 5 más 1 queda menos 4 partido por menos 4, más la constante de integración. Igual que antes, hay que simplificar y hay que eliminar los exponentes negativos. Nos aparece este menos, aparece como de toda la fracción, menos 1 partido por 4 x cuarto, más constante de integración. La siguiente raíz, tampoco no sabemos integrar aquí raíces. Entonces, para integrar la raíz cúbica de x, la convertimos en una potencia. X elevado a 1/3 por dx. Entonces, esto ya lo sabemos integrar, entonces va a ser x elevado a n más 1 partido por n más 1. Entonces, x elevado a 1/3 más 1, que serían 3 y 1, 4/3, dividido por 4/3. Entonces, para simplificar, ponemos esto para que no sea un piso de más, ponemos 3/4. 3/4 de x elevado a 4/3 más la constante de integración. Integración de funciones polinómicas. Gran parte de las funciones que usamos son polinomios, entonces vale la pena que nos dediquemos un poquito a saber cómo se integran. En realidad los polinomios son sumas de potencias, ¿vale? Eso lo llamamos la función polinómica, sumas de potencias. Y como tales, ya sabemos que integrar, hay que integrar como una suma, término a término, primero. Y segundo, cada uno de los términos va a ser una potencia multiplicada por una constante. Entonces va a ser k por x a la n. Cada uno de los términos del polinomio. Aquí, por ejemplo, evaluar las siguientes funciones, la siguiente integral, la integral de 1 por dx. Esto podemos integrarlo como cuál de nuestras reglas, 1 por dx, como una constante, k igual a 1, ¿no? Nos va a ser k por x, que es 1 por x, más constante. O sea que la integral de 1 por dx es igual a x más constante. Dice que la integral de 1 por dx la estamos integrando como
k por x, ¿no? Entonces va a ser 1 por x, 1 por x, x, más constante de integración. Esto simplemente es para darnos cuenta de cómo se integra de x. Cómo se integra la integral de dx es x, ¿no? Que es lo mismo que decir la integral de 1 por dx es igual a 1 por x. Dice la integral de k por dx, donde k ahora vale 1, sería k por x, o sea, 1 por x, más constante, pero también podemos integrarlo como integral de dx. La integral de dx, el diferencial de x, es simplemente x. Integral de dx es x. O la integral de 1 por dx es x, más constante de integración. Y esto para integrar x más 5, integramos primero x, que será la integral de x, es como una potencia, x al cuadrado partido por 2, x al cuadrado medios, más la integral de 5 por dx, que será 5 por x, ¿no? Entonces la integral de ese polinomio va a ser x al cuadrado medios más 5x más constante de integración. Entonces aquí ya estamos usando la simplificación. Tenemos dos integraciones, pero solamente una constante. No queremos más para no complicar cosas desconocidas. El siguiente va a ser, dice 6x a la cuarta más 7x al cuadrado menos 2x por dx. Entonces aquí tenemos que también integrar por término a término. Va a ser la integral de 6x a la cuarta por dx, que va a ser 6 veces la integral de x a la cuarta, ¿no? Estamos hablando de una constante, de un múltiplo constante. Va a ser 6 veces la integral de x a la cuarta por dx. Y la integral de x a la cuarta va a ser x a la quinta quintos, ¿no? Entonces 6 por x a la quinta quintos. Y aquí más 7 por x al cubo tercios, ¿no? Vamos integrando todito, ¿sí? Menos 2x al cuadrado medios, más constante de integración. Entonces aquí para las tres integrales ponemos una sola constante. Y si hay que simplificar, se simplifica todo lo que se pueda. Aquí 6 quintos de x a la quinta. No se puede simplificar nada. Aquí 7 tercios de x al cubo. Tampoco se puede integrar nada. Simplificar nada, pero aquí dice x al cuadrado menos 2 por x al cuadrado medios. Los dos con el medio se van. Y queda más x al cuadrado más constante de integración. Esto también se puede integrar tal como, no tal como está, porque es un cociente, no sabemos cómo se integran cocientes, entonces tendríamos que reescribir antes de integrar. Entonces vamos a hacerlo, a ver, no sé si tengo un campo aquí, me he expulsado a mí mismo de la zona donde escribo, de manera que tengo que sacar las cosas y ponerme a trabajar aquí, dejarme un campito, o sea que lo que tengo yo para escribir no se puede llevar de un lado para otro fácilmente. Ese es el único inconveniente que tiene. Entonces, necesito además un hoja en blanco. Eso también es muy inconveniente, ¿no os parece? No. No, pero necesito igual. Una hojita en blanco. Voy a anotar
Estas no tengo. Integral de 2x al cuadrado más x menos 3 más x menos 3 dividido por la raíz de 3x por dx. Entonces vamos a dejar de, vamos a considerar, vamos a mostrar, dejar de compartir y tengo que quitar eso. Hay que quitar, seleccionar fondo, con el fondo, está allá, ok, y esta la ponemos como anclaje, al centro. Y dejamos de compartir, esta se ve en el centro. No, aquí la vista del hablante. Ya. Entonces tenemos ahí la integral 2x al cuadrado más x menos 3 partido por raíz de 3x. Entonces, para poder integrar esto, no puede ser un cociente porque no sabemos integrar cocientes. Entonces vamos a hacer lo siguiente, hacer la integral de, aquí sería 2x al cuadrado partido por raíz de 3. La raíz de 3x lo vamos a escribir como raíz de 3 por raíz de x por x elevado al medio más x dividido por raíz de 3 por x elevado al medio menos 3 dividido por raíz de 3 por x elevado al medio por dx. Entonces aquí tenemos igual a la integral. Aquí tendríamos 2 partido por raíz de 3 por x elevado a 4 medios menos 1 medio, 3 medios. Más la integral de 1 partido por raíz de 3 por x elevado a 2 menos 2 medios menos 1 medio, queda 1 medio de x menos la integral de 3 partido por raíz de 3 por x elevado a menos 1 medio de x. Entonces ahora se integra cada uno. X sería la constante, que es 2 partido por raíz de 3 por x elevado a 3 medios más 1 sería 5 medios. Partido por 5 medios. Más 1 partido por raíz de 3 por x elevado a 1 más 1, 3 medios. Partido por 3 medios. Menos 3 partido por raíz de 3 por x elevado a menos 1 medio más 1, que da 1 medio. Más constante de integración. Entonces esto habrá que arreglarlo, será igual. Aquí este 2 se va por arriba, queda 4 partido por 5 raíz de 3 por x elevado a 5 medios
más, aquí tenemos 2 partido por 3 raíz de 3, por x elevado a 3 medios, menos 3 raíz de 3, 3 partido por raíz de 3, por x elevado a más por 4, así se puede integrar. Entonces sería la forma de ir integrando término a término. Y primero hemos dividido este cociente, lo hemos dividido en 3 términos, sabiendo que podemos dividir x cuadrado entre x a la medio, aquí x partido por x a la medio, y aquí x a la menos medio. Entonces esa sería la forma de proceder cuando tenemos expresiones de este tipo. Acuérdense de esto. Yo después en el examen les pongo una de estas integrales pensando que va a ser fácil. Y resulta que nadie la resuelve. Ya, eso ya no es culpa mía. Vamos a volver a compartir ahora. Aquí. Dice, al integrar cocientes, funciones racionales, esta no es una función racional, no vaya a cometer el error de graduarlas como la integral del numerador dividido por la integral del denominador. Ahí sí que es mortal, ¿no? No se puede hacer eso. Nunca es igual a la integral del numerador dividido por la integral del denominador. Eso no se puede hacer. Aquí están las soluciones particulares. Entonces ya, digamos, tenemos la idea de cómo se calcula la solución general. Pero la solución general había sido una familia de funciones. Siempre hay una constante de integración y no sabemos cuánto vale. Entonces, la respuesta al problema de la antiderivada, la respuesta al problema de la integral, es una familia de funciones. Entonces, ahora está cómo podemos conocer esa constante. Y ese es un segundo problema diferente al de la antiderivación. La antiderivada nos devuelve una familia de funciones. Y el segundo problema está cómo podemos conocer esa constante. Eso se llama el problema de la solución particular. Aquí dice, ya hemos visto que la ecuación y igual raíz integral de f de x por dx tiene muchas soluciones, infinitas. Y que para cada una de esas soluciones, que cada una de esas difiere de las demás en una constante. Eso significa que la gráfica de dos antiderivadas de f son traslaciones verticales la una de la otra. La una está más arriba, más abajo de la otra. Por ejemplo, la figura de al lado nos muestra la gráfica de varias antiderivadas que tienen esta forma. Si nosotros integramos y igual la integral de menos x al cuadrado más 2 por dx, podemos integrar término a término, y esta sería menos la integral de x al cuadrado, que sería x al cubo tercios, menos x al cubo tercios, más 2, más la integral de 2 de x, que sería 2x, más constante de integración. Fíjense, esta es una parábola cúbica que viene de arriba y se va para abajo porque el coeficiente principal es negativo. Para varios valores de C, o sea, los que queramos darle. Cada una de esas antiderivadas, estas son soluciones de y en de x igual x al cuadrado más 2. Igual al integrando. Cada una de esas, la derivada de esas, es igual al integrando menos x al cuadrado más 2. Y si yo he dibujado aquí toditas las, bueno, algunas, ¿no? Para c igual menos 3 es esta curva.
para c igual menos 2 es la curva que está más arriba, para c igual 0, menos 1, es esta curva que pasa por menos 1 aquí, para c igual 0, esta curva que pasa por el origen, para c igual a 1 pasa por 1, para 2, por 3, por 4, todo lo que ustedes quieran, desde ahí, constantes posibles desde menos infinito hasta más infinito. Entonces, esta que se ve aquí son algunas curvas de la familia de funciones, que son todas las parábolas cúbicas que tienen esta forma, ¿no? Pero gráficamente se puede ver bien todas las posibilidades, entre medio, entre c igual a 8 y c igual a 9, puede ser c igual 8,2, 8,3, 8,4, 8,43, cualquier número, ¿no? Entonces nos da idea de que aquí todo este espacio está llenito de alguna de las soluciones de esta integral. Entonces dice, en muchas aplicaciones de la integración tenemos suficiente información, o sea, suficiente información quiere decir información adicional, como para determinar una solución particular. Quiere decir una de estas. La solución particular va a ser una sola, que ya no va a ser una familia de funciones, sino que va a ser una en particular, que es la que cumple con las indicaciones que nos han dado. Entonces dice, para ello solamente necesitamos conocer el valor de f de x de la antiderivada para algún valor de x. Esa información se llama la condición inicial. Entonces, f mayúscula de x, la antiderivada, es menos 1/3 de x al cubo más 2x más 6. De acá. Esta es la solución general. Le llamamos la solución general a esto. ¿Por qué? Porque es toda la familia de funciones. Por ejemplo, en la figura de más arriba, hay solamente una curva que pasa por el punto 3, 4. El punto 3, 4 que está por acá. Está aquí. El punto 1, 2, 3, para arriba, 4. Por ese punto hay solamente una de las curvas que pasa. Ninguna de las otras pasa. Entonces, por eso se llama la solución particular. Entonces, si a mí me dan esa información como condición inicial y me dicen, además de esto, me dicen, tienes que encontrar la antiderivada que nos da la solución general y para encontrar la que es para nosotros, que se llama la solución particular, tienes que saber que la curva pasa por el punto 3, 4. Eso se llama la condición inicial. Y quiere decir que f mayúscula de 3 vale 4. Y gráficamente quiere decir que es esta curva y no ninguna otra más. Entonces, este es el problema de la condición inicial que nos permite conocer la solución particular, ¿no? Entonces, de la solución general que contiene toda la familia de funciones, si nos dan una condición, la condición inicial, nosotros somos capaces de encontrar la solución particular. Esta condición puede darse de muy diversas maneras, ¿no? Y en este caso se dice, pasa por el punto 3, 4. Ya está. Y con eso sabemos que una sola, la nuestra, va a pasar por ese punto. Y a esa, a la que pasa, le llamamos la solución particular. Dice ejemplo 5, encontrar una solución particular. Encuentre la solución general de la ecuación f' de x igual 5 partido por x al cuadrado. Encuentre la solución particular que satisface la condición inicial f mayúscula de 1 igual menos 3. Solución. Entonces aquí nos dan dando el integrando, ¿no? El integrando es 5 partido por x al cuadrado. Entonces si nosotros integramos ese integrando,
obtendríamos la solución general. Y si además satisfacemos la condición de que f de 1 vale menos 3, entonces con eso ya obtenemos la solución particular. Entonces dice, para encontrar la solución general, integramos la expresión como sigue. La integral de f' mayúscula de x por dx es la integral de 5 partido por x al cuadrado por dx. Y entonces esto es, tenemos que escribirlo como una potencia. Va a ser 5 veces la integral de x a la menos 2 por dx. Y la integral de x a la menos 2 es x a la menos 1 partido por 1, por menos 1, más la constante de integración. O sea que la solución general había sido menos 5 partido por x más 6. Esa es la solución general. Y se ve a la derecha la familia de curvas, ¿no? Son dos mitades, son las hipérbolas. Son dos hipérbolas, o sea, no dos hipérbolas, son la familia de hipérbolas para varios valores de C. Como la condición inicial es f de 1 igual a menos 3, tenemos f de 1 igual a menos 5 partido por 1 más C. Despejamos C a igual a menos 3, ¿no? F de 1 es igual a menos 3, esa es la condición inicial. Y entonces despejamos y nos da C igual 2, porque despejamos el menos 5, le damos al otro lado, y nos queda 5 menos 3 igual 2. Entonces la curva, la solución particular, va a ser menos 5 partido por x más 2. Y es la que está en negritas en la figura. Entonces la única que cumple con esta condición de que f de 1 es igual a menos 3, aquí, es la nuestra. Una aplicación comercial, dice, se suponga que el costo marginal de producir X unidades de un producto está dado por el costo marginal. Ya sabemos que el costo marginal es la derivada del costo, la derivada de CDP en dx igual a 45 menos 0,05 por x. Dice, si cuesta 850 fabricar 10 unidades, calcule el costo total de fabricar 200 unidades. Solución. Como el costo marginal de C de X, CDT de X, es la derivada de la función costo total, tenemos que el costo va a ser la integral del costo marginal. La integral del costo marginal va a ser el costo. Entonces, al integramos 45, que va a dar 45 por X. Menos, ahí me comí una X, menos 0,05, la integral de 0,05 por X por X. Y la integral de eso va a ser menos 0,05 por X al cuadrado menos. Más una constante. Entonces, esa es la solución general para el costo. Pero todavía no es para la empresa nuestra. Para la empresa nuestra tiene que ser que cuesta 850 bolivianos fabricar 10 unidades. Entonces hay que, para encontrar la solución particular, tenemos que hacer así. Cuando x igual 10, CDT va a valer 850. Reemplazamos en la solución general, aquí va a ser 45 por 10 menos 0,025 por 10 al cuadrado, que es 100, más K igual a 850. Esa es la información. Calculamos los distintos valores, los pasamos para otro lado y nos queda K igual 402,50. Así, la función del costo total la obtenemos reemplazando K por 402,5. Y por tanto, el costo de fabricar 200 unidades, que era lo que nos habían preguntado,
sería, reemplazamos x por 200 en la función del costo total y tendríamos 45 por 200 menos 0,025 por 200 al cuadrado más 402,5. Y eso da 7.402,50. Una aplicación a la gravedad. Se tira una pelota hacia arriba con una velocidad inicial de 16 metros por segundo desde una altura de ¿cuántos metros? De 10 metros. Encontrar la función de posición para ese movimiento. Entonces, para comenzar, definimos la función posición como s de t y que el tiempo inicial al comienzo es t igual a 0. Con esto, las dos condiciones iniciales del problema se pueden escribir como sigue. Dice la posición inicial, la altura, es de 10 metros. O sea que s de 0 es igual a 10. La velocidad inicial es de 16 metros por segundo. Y sabemos que la velocidad es la tasa de cambio instantánea de la posición. O sea que S' de t es la velocidad en cualquier instante t y S' de 0 es la velocidad inicial. Entonces, de acuerdo a lo que la información que nos han pasado, S' de 0 es igual a 16. Además, sabemos que la aceleración debida a la gravedad es de menos 10 metros por segundo al cuadrado y que es hacia abajo. De modo que se puede escribir la siguiente ecuación sabiendo que la velocidad es la tasa de cambio instantánea, sabiendo que la aceleración, está mal puesto ahí, sabiendo que la aceleración es la tasa de cambio instantánea de la velocidad. Es decir, que para la segunda derivada de S tendríamos la aceleración de la gravedad es de 10 metros por segundo al cuadrado. O sea, S segunda de t igual menos 10. Esa es una información adicional que nosotros conocemos de la teoría general de la gravitación, ¿no? Entonces un cuerpo se lanza para arriba y está sujeto solamente a la fuerza de la gravedad. Sabemos que la fuerza de la gravedad vale G igual a menos 10 metros por segundo al cuadrado, menos 10 porque está dirigida hacia abajo. Entonces, con esto, nosotros podemos integrar la integral de S segunda de t por dt, va a ser la integral de menos 10 de t. Y nos va a dar S'. Al integrar S segunda, vamos a obtener S'. Entonces, como S segunda vale menos 10, va a ser la integral de menos 10 por dt, va a ser igual a la integral de 10 por t. Ya que es menos 10 por la integral de dt. Y va a ser menos 10 por t. Más una constante S sub 1. Ahora tenemos ya S' de t igual a menos 10t más S sub 1. Y sabemos de que la velocidad inicial S' de 0 es 16 hacia arriba. Entonces aplicamos eso y sabemos S' igual 16, obtenemos C1 igual a S' de 0 igual 16. Y con esto ya tenemos que la velocidad S' de t va a ser menos 10t más 16. De manera que si nosotros ahora integramos esta velocidad, integramos S' de t, tenemos S de t. Y tendríamos la integral de menos 10t más 16 por dt. Entonces este es un polinomio, integramos término a término, va a ser la primera integral de menos 10 por t por dt, va a ser menos 10 por t cuadrado medios, que es menos 5, más 10, la integral de 16 por dt va a ser 16
por la integral de t, que va a ser de t, más la constante de integración, que es una nueva constante que se puede evaluar sabiendo que S0, S de 0, era igual a 10. Se lanzó el objeto desde una altura de 10 metros. Entonces S de 0, C2 igual S de 0 igual 10. Tomando en cuenta la condición inicial, S de 0 igual a 10, por tanto, S de t igual menos 5t cuadrado más 16t más 10, que es la función posición para la pelota del problema. O sea que ahí lo que se ha hecho es integrar dos veces. Fíjense que entonces la física tiene que estar doblemente agradecida al cálculo, porque es una herramienta indispensable. Le da no solamente para calcular la velocidad y la aceleración de cualquier movimiento en tres direcciones, puede ser, ¿no? Porque el movimiento puede ser no es un vector, el movimiento también va a ser un vector que tiene tres coordenadas. Y entonces un asunto es que la física obtiene la velocidad y la aceleración de un cuerpo derivando, sacando la tasa de cambio de la posición y de la velocidad. Y ahorita nos estamos enterando que cómo obtiene, si le damos la aceleración, integrando dos veces, obtiene el camino que va a seguir el objeto, la pelota. Entonces, dos veces necesita siempre la física del cálculo. Derivar y integrar. Como se ha visto en este capítulo, uno de los pasos más importantes para integrar una función es reescribirla, de manera que la integración resulte lo más simple posible. Algunos ejemplos de este son 3 partido por raíz de x por dx sería igual a la integral de 3 por x a la menos 1 medio. Entonces ahí ya la podemos integrar como una potencia. La segunda, la integral de x al cuadrado más 4 al cuadrado. Tendríamos que ejecutar la elevación al cuadrado, la potencia, y tener, antes de integrar tendríamos que tener primero al cuadrado más 2 veces primero por segundo, que sería 8x al cuadrado, más la segunda al cuadrado, que sería 16. Entonces eso ya se puede integrar directamente. La tercera habría que dividir x al cubo, habría que dividirlo por 2x al cuadrado, y 1 habría que dividirlo también por 2x al cuadrado. Tendríamos la integral de una suma. Un medio de la integral de x, bueno, es que un medio puede salir de afuera. Tenemos la integral de x y integral de x a la menos 2. Y entonces, la reescritura nos permite integrar esta expresión, que en realidad es un cociente, se convierte en una suma de potencias. Y esta, que es un producto, tampoco sabemos integrar productos, ¿no? Como este. Entonces lo que hacemos es convertir la raíz cúbica en un tercio y multiplicarla. X al cuadrado por x al un tercio menos 2x por x a un tercio por dx. Entonces con eso va a ser integral
de x a la 7 tercios menos 2 veces x a la 4 tercios. Y eso se puede hacer. Hay estas tareas. Calcule la integral indefinida y compruebe su resultado por derivación. Entonces ya sabemos que para saber si hemos integrado bien o mal, ya no necesitamos preguntarle al profesor, ¿está bien? Podemos derivar. Nosotros derivamos y tiene que darnos el integrando. Entonces hay estos ejercicios. Calcular primero la integral indefinida y comprobar el resultado por derivación. Primera, con f apartados. Segundo, calcular la integral indefinida y comprobar el resultado también por derivación. Para estos casos, a ver cómo les resulta. Seleccionar todo. El segundo, integral indefinida y comprobar el resultado por derivación. Entonces, tiene que integrar todo esto. Tienen bastante para entretenerse. No se olviden de reescribir. Hay algunas cosas que no se pueden calcular directamente, entonces lo que tenemos que hacer es hacer las operaciones que están indicadas. Los productos, las sumas, todo lo que fuera, dividir, las divisiones, todo eso hay que hacer antes de integrar. Entonces siempre hay que hacer reescribir para poder integrar. Tercero, calcule la ecuación de esta curva, dada su derivada y un punto de la curva. Entonces nos da su derivada, la derivada de la curva debe haber sido igual a 4x menos 3 y nos dicen que pasa por el punto 1 menos 1. 4. Calcule y igual a f de x de manera que satisfagan las condiciones dadas. Con eso, entonces ahora vamos a pasar al segundo capítulo, la integral indefinida antiderivada. Regla general de la potencia, sustitución formal, son los próximos pasos que vamos a dar en la próxima clase. Pero antes yo quiero que ustedes hagan estos trabajos. 4 problemas que son en realidad unos 40 más o menos, ¿no ves? Todas las cosas que hay que hacer. Es lo mínimo que pueden hacer ustedes y también podría ser, como dice algún otro profesor que enseña cálculo, hay que inventar. Para cada problema que está dado aquí hay que inventar, cada uno tiene que inventarse 5 más. Así es que sale un testamento bajo el brazo después de cada clase. Muy bien, entonces yo no les pido que hagan el testamento, sino que calculen en cada uno de los casos, calculan la integral y derivando, si se cercioran de que en realidad la respuesta que están dando está buena. ¿Ya? Entonces, con eso quedamos hasta el viernes. El viernes a las 6, de 6 a 8. No se olviden de estudiar esta segunda parte. Tienen que seguir estudiando las derivadas. Para poder integrar bien, hay que saber derivar bien. La derivada es una consecuencia, la integral es una consecuencia de la derivada. Entonces, el que sabe derivar bien, con seguridad que va a aprender a integrar bien también. Muy bien, nos vemos entonces a las 6 de la tarde el viernes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Vamos a cortar aquí.